De esta serie que trata un tema muy interesante y muy conmovedor también que tiene que ver con los chicos del espectro autista. Tiene dos actores muy reconocidos como protagonistas, pero también aquí tenemos a los protagonistas de la vida real en quienes se ha inspirado esta historia. Si les parece, compartimos el tráiler para después abrir esta mesa tan interesante. Lo que ven ahí es León, el más chico de mis hijos y el más especial. León prácticamente no habla. Es como si la mayoría del tiempo llevara un caparazón invisible. Vive en su mundo, ¿no? No, vive en este mundo. Nos mudamos hace 2 años con la intención de cambiar de vida. Y pensar que vinimos a buscar paz. Pero nada está saliendo como lo planeamos. ¿A vos te parece lo que le hizo tu hijo a mi nena? Le dejó la cara rota. ¿Qué hiciste, León? ¿Otra vez el versito de la inclusión? Sí, otra vez. Las veces que sea necesario hasta que lo entienda. No es peligroso, mi hijo. Les pido un poco de empatía. Nada más. Nos dimos cuenta que León era diferente más o menos cuando tenía 1 año y medio. ¿Magda está bien? Sí. No puedo más. No aguanto más. Somos una manada, somos 4, somos unidos. Nunca pasa nada, pero cuando pasa algo, nos moviliza a todos. ¡León! 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 Resistir es hacerse fuerte, aunque a veces cueste más de lo que debería. Y cuando creías que ya no podía pasar nada más, aparece algo que te dice que esto es recién el comienzo. Bueno, y esto está inspirado en la historia Sí. de Fermín y están con nosotros los papás de Fermín, porque León es Fermín en realidad, así que gracias Alejandro, gracias Dayana por haber venido y bueno, es muy impactante porque la serie, no quiero decir que relata la vida de ustedes, pero bueno, tiene mucho de lo cotidiano, de convivir y sobrellevar la situación de un niño neurodivergente, que tiene sobre todo las complicaciones de la afuera, de una sociedad que a veces es intolerante, que a veces no incluye, que a veces no entiende también. Sí, también. Y de adentro también a veces. Sí, claro. Sí, claro. No, digo, siempre no, Sí, las uno complicaciones son también aprende de a ser adentro. madre cuando tiene un hijo y bueno, aprende a ser madre en discapacidad también cuando tiene un hijo en discapacidad. Y a veces pretendemos mucho de él afuera y nos cuesta también a nosotros los papás. Y en el caso de ustedes, como dice ahí en el tráiler de la serie, ¿a qué edad también lo detectaron? ¿Al año y medio? ¿Más o menos un poquito refleja la historia de ustedes? Sí, hay cosas que son exactas y hay otras que no. Obviamente mi hermano, que es el que escribió los guiones y dirigió, tomó ciertas licencias, no es una radiografía, pero el tema del diagnóstico sí. Al año y medio. Año y medio, casi 2 años. Sí, que es un diagnóstico al principio en lápiz negro, ¿no? Sí. Me impactó esa descripción, Sí. porque hasta los 4 años no puede haber un diagnóstico definitivo. Tal cual. Y bueno, también supongo que uno lidia con la incertidumbre. Sí, sí, es... Una vez escuchaba que quizás tener un niño así en discapacidad es como un duelo a futuro. Uno siempre se va imaginando lo que eso puede ser, qué puede pasar con ese hijo, qué va a ser, y acá es vivir el día a día, vivir el presente, porque uno no puede imaginar. Sabemos que somos potencia, eso sí, y sabemos que hoy Fermín está muy diferente, quizás, no sé si vieron la serie, a lo que representa León. ¿Qué edad tiene Fermín ahora? 9. 9. Sí, pero la idea está hecha en un Fermín de 4 años, más o menos. Entonces Fer hoy está siendo un niño más verbal, con más juego, Se comunica de otra manera. puede lograr comunicarse de otra manera, a su forma, y nosotros logramos leerlo Comprenderlo, y comprenderlo, claro. tal cual. ¿Y ustedes tienen más hijos? Sí, a Fátima de 12, así que tenemos un autista y un adolescente. Así que así la estamos pasando. Claro, a veces para los papás siempre es difícil cómo integrar, ¿no?, a los hijos que, bueno, precisamente no necesitan esa atención especial como la que la necesita Fermín, pero sí, seguramente demandan también, ¿no? Porque claro, y yo que tengo una escolaridad tranquila, que no, digamos, ¿cómo es eso? Un ser especial también, igual que Fermín, pero de otra manera. Dayana decía en una nota estos días, a mí me tocó ser mamá de un nene con TEA
y a ella le tocó ser hermana. Y Claro. eso implica un montón de cosas. De madurar más temprano, de entender, ella es justiciera, ella todo pone en palabras, todo entiende, tiene 2 compañeritos también con autismo y las maestras nos hacen unas observaciones y unos comentarios que se nos caen las lágrimas y bueno, no es casualidad, al hermano igual lo pelea, como todo hermano. Claro, como debe ser. Claro, y dejamos que suceda naturalmente, pero sí es especial. Sí, yo leía en esa nota que vos decías, Dayana, algo así como que la maestra se comunicó con vos y te dijo, es mi primera experiencia, transitémoslo juntos, voy a poner lo mejor de mí. Y digo, qué bueno cuando... Qué sincera, ¿no? Sí, Claro. cuando encontrás sinceridad y una mano extendida y disposición. En este recorrido creo que es lo que más buscamos. Al principio, cuando vos tenés un diagnóstico o algo así, uno quiere ir al mejor, al que tiene todos los diplomas Claro, en la pared. claro. Y después todo eso va cayendo y vas buscando la esencia. Yo no sé si tiene tanto diploma, pero hay algo que surge ahí con Que Fermín, conecta, que conecta con, empatía, tanto con tal Fermín cual. como con la familia, viste que Sí, es sí, así sí. en estos casos, sin pasa duda. pasa mucho eso. Entonces vas viendo en realidad, porque dentro del espectro también pasa como todos los niños, no todos los niños son iguales. claro. Quizás hay algunas características a lo astrológico que uno puede ver con un signo, pero hoy buscamos qué le hace bien a Fermín, con quién vincularse. Entonces, son muchos años ya de terapias, Ferba, terapia desde antes de los 2 años y hoy tiene 9. Entonces ya también hacemos esa selección, tal cual, con quién él le gusta estar, dónde le Ahí en gusta el dejar su tráiler, tiempo. perdón, de la serie se ve una escena que no sé si refleja lo que les haya pasado a ustedes, en donde hay una pelea en la escuela y claro, y los otros padres los increpan, ¿no? A los papás de León, Fermín, respecto de esa situación de violencia sin comprender las características de León o de Fermín. ¿Eso pasó realmente? No, No. así por suerte no, pero bueno, suceden otras cuestiones que son desafíos diarios, que agotan y que te... Lo lindo de esto es que te pone de un lado un día y cuando crees que decís, bueno... Que ya aprendiste todo y que ya sabes todo. Sí, o prejuzgaste al otro, decís no entendió, no está ampliando la mirada, lo que fuere, al otro día se te da una mano. Yo digo que esto, más allá del autismo, es común a la discapacidad, habilita una manera de mirar distinta, en donde tenés que estar dispuesto a que te dé una mano el que menos te lo imaginás y a su vez vos estás viendo necesidades de otros que antes posiblemente no hubieses visto. Tal Entonces cual. te tocó esto y bueno, el transitar que te tocó te hace mirar distinto. Si les parece, le damos la bienvenida a Federico Delía, que es Alejandro, el papá de León, que en realidad es Fermín. Federico, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo andan los padres Bien. ahí? Los verdaderos padres. Los verdaderos padres. Bueno, qué desafío hacer de gente real, de carne y hueso, con una historia donde se juegan sensibilidades, emociones. Y está tu hijo en el medio, está el hijo de Dayana y de Alejandro en el medio, ¿no? Qué responsabilidad para un actor. Sí, qué responsabilidad en general tocar este tipo de temas. Claro. Como bien decía recién Alejandro, no es la historia tal cual, sino que Mariano se apoyó en ellos un poco como para poder contarlo. Pero sí es una responsabilidad y fue lo primero que a mí no digo que me asustó, pero sí me llamó la atención y pregunté rápidamente si estábamos bien asesorados al respecto, porque no me parecía un tema más para tocar. Y bueno, ahí conocí la historia de Mariano, de su sobrino y todo eso, y ahí me tranquilizó mucho, sinceramente me tranquilizó mucho saber que las cosas iban a estar bien. ¿Sabes qué, Federico? Yo todavía no vi la serie, pero a veces cuando se tratan este tipo de temáticas, como vos decías, uno teme desde el desconocimiento, lo puedo decir yo como comunicadora, o un director, o un actor, o una revictimización de las personas que padecen cierto tipo de discapacidad, o por otro lado, una mirada edulcorada que no es, o Sí, bueno, en fin, romantizado, sí. o romantizarlo. Me pasó un poco con, por ejemplo, una película Goyo, que no sé si la vieron, en este caso es una persona adulta, ¿no? Pero que también tiene algún tipo de trastorno de este mismo sentido. Y es interesante siempre que el actor y que el libro se posicione en un lugar que refleje de la manera más real posible, ¿no? Este tipo de trastornos y la vida de una familia, de una sociedad alrededor de ello. Sí, y como decían, hay un montón el abanico es gigante de los autistas, es muy grande y en general es más atractivo contar estas historias con tipos que tienen un trastorno donde son verbales, donde pueden ir al casino y ganar toda la plata mientras juegan en el casino. Digo, eso es lo más interesante porque hace que sea como atractivo. Decir, qué genio, que los debe haber seguramente, pero yo creo que debe haber más como León. Y a veces entrarle a estos temas es difícil.
en todos sentidos. Es decir, mi susto como actor y de preguntar si todo estaba bien. Estas charlas donde tengo mucho miedo de meter la pata a veces. Es una enfermedad, es un trastorno, se le dice claro, chico uno autista, cuida mucho las palabras, sí, claro, sí. por eso neurodivergente, por eso a veces la expresión trastorno del espectro autista es como impersonal, ¿no? Uno no sabe bien cómo usar las palabras. Es muy cierto esto que decís, porque también nos pasa a nosotras como comunicadoras. Tal sí. cual, y cuando decís neurodivergente también es decir, bueno, o decís se comprende en que realidad, es. no sé si es una condición, porque no te puede condicionar, pero no te determina o no te define. Uno, al decir autista, parece que uno define al otro y uno no quiere definirlo porque bueno, es lo que toca, pero también se trata de trascender aquello, ¿no? Yo no creo es que solo eso. hay que permitirse hablar el tema, sin vueltas. Claro. Porque y si uno se equivoca, bueno, Fede, que se es corrige. un fenómeno, porque estuvo muy interesado y se acercó y conversó con nosotros. Estuvimos en el rodaje en Pinamar en mayo y sentimos eso del elenco, un nivel de compromiso a nivel humano, ¿no? Claro. Y charlar. Che, Alejandro, ¿cómo es vivir con Fermín? ¿Cómo es Fermín? Contame vos como papá. A ella le pasó lo mismo con Julieta. Había como Sí, un está costado Julieta, humano. está en comunicación telefónica, Julieta Cardinali. Hola Julieta, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos vos cómo fue tu proceso. Bueno, ahí los estoy escuchando, no sabía que estaban los papás de Fermín, a quien conozco, estuvimos en Pinamar, muy emocionante todo, la verdad. Esta serie está, y Fede, bueno, hay que estar también ahí. Decía el otro día también a Fede que son de mensajes muy emocionantes, la verdad, con lo que está pasando con este tema. La serie a mí me encanta, me parece una delicia de serie y es la historia de una familia, ¿no? No solamente no es la historia de un niño con autismo, sino que es la historia de toda esta familia que acompaña a este nene. Claro, ¿y cómo se construye el personaje de una mamá a la que le toca una realidad que seguramente es distinta a la que te tocó a vos como mamá y a su vez, como decía Federico, siendo respetuoso, consciente y con la responsabilidad de transmitir un mensaje, ¿no? ¿Cómo se construye ese personaje? Bueno, exactamente con eso, con responsabilidad, investigando, conversando. Yo hablé tengo amigas que tienen hijos con autismo, entonces tratando de llegar un poco a la esencia de estas madres que somos todas y que estas madres que tienen además este trabajo más grande, ¿no? De tratar de acompañar a este hijo, que esté en una sociedad que lo acompañe, que cuesta el colegio, las maestras, los amigos, los alumnos. Bueno, es un trabajo mucho, mucho más enorme, ¿no? Y hablaban mucho hablaban mucho del cansancio, ¿no? Claro. Que sienten. Claro. Ahora, yo pensaba como mamá, ¿no? Recién Julieta hablaba un poco de tu rol. ¿Cómo se vive cada logro de tu hijo y qué cambió desde ese Fermín que está reflejado en la película, en la serie que vos decías es un Fermín o León, en el caso de la serie de 4 o 5 años, ahora ya tiene 9? ¿Cómo vivís cada logro y este tiempo transcurrido? Y como una final de mundial. Sí, uno aprendió como a considerar eso, lo simple. Yo lo dije en una entrevista el otro día que yo te puedo decir fecha, día y hora que Fermín me dijo mamá por primera vez. Cuando quizás uno, ay, basta de escucharlo. Yo el escuchar que él me grita desde su habitación, porque primero fue un mamá viéndome y después tener que hacer todo ese conector de llamar a mamá a la distancia y que sea la misma persona, es todo un proceso que él hace. Entonces ya llamándome de su cuarto, mamá, para mí todo eso lo siento en la piel. Sí, cada desafío, y Fer va a la escuela, se calza su mochila, se va con su papá, me levanta la mano, no mira atrás. Fueron años muy tremendos. Los del inicio, en la infancia de un nene dentro del espectro son difíciles. Todos tienen un perfil sensorial diferente, entonces el tratar de leer lo que es lo que le está molestando, siempre nos pasa, a veces. En la entrevista anterior, justo esa mañana había sido muy difícil y nosotros siempre después estamos con el teléfono mientras yo voy a trabajar. Chale, ¿a vos te pareció que esto? ¿No te fijaste? Me parece que no era la remera que quería, fíjate la textura, ¿no? Y estamos todo el tiempo tratándonos de leer y yo creo que Fer, lo que nos deja a nosotros es eso. A mí me pasa mucho de mis amigas, de mi familia, de decirme que soy muy perceptiva.
Porque yo soy la típica de ¿estás bien? sin que me hable. Sin que el otro verbalice nada. Porque estoy acostumbrada a leer a las personas. Claro, muy fino, claro, digamos. de cómo mira, de lo que logra decir, de sus movimientos, de cómo se fue a dormir, de cómo fue ese sueño. Entonces, sí. Ahora, vos contás todo esto. A mí me impactó mucho en una entrevista que leí de ustedes. Vos decís, yo cuando me enteré hice el duelo todo junto en el auto. Y vos decías, Alejandro, mi duelo, no sé si no empezó o es diario. Cada uno lo procesa como puede y bueno, también es compatibilizar entre ustedes eso que les pasa con la que les toca, ¿no? Todo es a consenso, todo es discutido, charlado a deshoras, a la noche cuando están durmiendo, copa de vino mediante, y charlar y charlar y charlar, y cada uno con su mirada. Y ahí, bueno, vamos para acá, vamos para allá, probamos, pifiamos en tal cosa, vamos a dar de vuelta. Equipo sí o sí, yo a veces lo pienso en Ale, digo, y me resulta casi imposible verlo sola, sin un compañero. Bueno, vos te ocupás, no sé, yo armo las terapias, elijo a las terapeutas, vos te ocupás de la obra social, de que reconozcan. División de trabajo. Hay que dividir el trabajo porque es mucho y lleva mucha demanda. Yo a veces siempre hago como el trabajo de pensar de que soy una mamá recién parida. Y Fer tiene esa demanda de un recién nacido todo. Claro, que es la palabra cansancio que decía recién Julieta en su composición, ¿no? Que es cansancio del bueno, por otra parte, ¿no? Del constructivo. Así que bueno, les queremos agradecer, Federico, Julieta, invitamos a ver la serie que está en Flow y de hecho es un suceso, está entre las 10 primeras y qué bueno que una temática así convoque, interese, genere curiosidad y además, bueno, la calidad que tiene, ¿no? Pero qué bueno que el tema no asuste. Está bueno decir entonces que la ficción no es mala. La ficción es buena, la ficción nos sirve también para esto, para que en este momento estemos hablando. Si no, es difícil hablar de estos temas. La ficción nos ayuda un poquito y nada, el que tenga tiempo y ganas que la vea porque es una ficción muy honesta que va al hueso, te deja un poquito de esperanza, uno ve que y escuchar a estos viejos hablando de esta manera es muy interesante. Ojalá podamos escucharlos mucho más para que todo mejore. Gracias Julieta también. Lo que quieras decir para cerrar. No, que eso mismo, que está buenísimo que estén acompañando la serie, que se visibilice este tema tan importante y un placer para mí estar hablando con ustedes y que estén ahí los papis de Fermín. Es muy emocionante. Gracias a ambos. Un abrazo a los dos. Yo pensaba en estos años, ¿no?, que ustedes llevan transitando con su hijo todo este proceso. ¿Han notado un cambio positivo en la sociedad, en la integración, en la posibilidad de hablar de estos temas o todavía nos queda mucho camino por recorrer? Seguimos en la tónica de la serie, al hueso, con honestidad. Sí, y es muy alentador porque la gente se interesa, pregunta, hay otra mirada, vemos cambiar, yo lo viví con mis viejos, como gente de otra forma, con otra cabeza, de otra generación, se amoldó un poco a los golpes, como nos tocó a nosotros, pero con una mirada de otra época, se fue amoldando, fue aprendiendo, abriendo la cabeza, las orejas, el corazón. Y por otro lado, lo que no es tan esperanzador y no es tan lindo, y también hay que decirlo, es que en realidad hay muchísimo más. Tenemos estadísticas que no son nuestras, acá no hay registro. Esa es la gran pregunta. Yo pensé que te lo iba a preguntar, no. No me animé porque dije, a lo mejor es un error, a lo mejor es una percepción respecto de que se habla más del tema, entonces conocemos más casos. Pero tenía esta misma idea sin tener datos. Vos decís que hay más. Sí, muchísimo más. De los 80 a esta parte, yo de chico me crié conociendo un caso. Y toda mi comunidad conocía el mismo caso. Claro. Hoy tenemos uno cada 36. ¿Y han preguntado ustedes que están permanentes? ¿Y cuál es la explicación? Al principio, cuando fue el diagnóstico de Fermina, a los dos, somos papás intensos de ponernos a trabajar y se nos voló la cabeza y necesitábamos entender, con lo cual nos anotamos en cuanto curso, charla y seminario hubiera y así fuimos, buceando por todos lados. La comunidad científica y médica se debe un montón a esto, muchísimo. Es sumamente injusto que las familias tengamos que hacer ese laburo y no podamos descansar en que el Estado nos cuide, en que un médico sepa a dónde dirigirnos y acompañarnos. Como todo en este país hay mucho de Boca River, de blanco-negro, y hay que ir a la fuente, hay que ir a la ciencia de verdad.
porque con un par de intervenciones el cambio es drástico. Claro. Fermín pasó de no mirarnos a la cara, de no hacer contacto visual con nosotros, que fue tristísimo, muy doloroso. La hermanita tenía 3 y monedas y dijo, se desenchufó. Eso es lo que pasó, así tal cual está reflejado en el amparo de salud que hicimos contra la obra social para que nos cubra lo que le pasa a todas las familias, lamentablemente, terapias que no querían cubrir. Y Fermín tiene la gran suerte de haber nacido donde nació y que nosotros nos pelemos el alma para darle absolutamente todo lo que necesita a nivel médico y no para. Es algo que no para y siempre hay algo para corregir. Lo que es importante sacar, así nadie se enoja de paso, es la palabra cura o la palabra enfermedad o las dietas milagrosas. Acá hay que analizar seriamente el organismo de tu hijo porque tiene un proceso infeccioso y hay que tratar de darle una mano en ese sentido y ahí se empiezan a notar las mejoras. ¿No les dieron o no se sabe por qué este recrudecimiento o la aparición de muchos más casos que décadas atrás? Lo primero que dicen con el diagnóstico es la palabra multifactorial. Que cuando vos mirás, pero decir nada. Puede ser todo. Sí, Claro. que te vas con un sabor amargo. ¿Y de dónde arranco si es multifactorial? ¿Cómo para que esto baje un poco? Y bueno, es arrancar un poquito de todos lados. De todos lados, lo que decía Alex. En nuestro caso, fue estudios, a Fer, ver qué servía para él orgánicamente. Fer era un nene que, porque no es solamente, orgánicamente Fer era un nene que la pasaba muy mal, no dormía, vivía con la panza en el piso, buscando frío, que hay algo que es muy triste, que el niño con autismo deja de ser paciente pediátrico. Es muy raro. No sabía eso. Todo es parte del autismo. Pone la panza contra el piso en el autismo, sí. Se aprieta con los muebles en el autismo. Y vos decís, ¿no podrá tener inflamado? Es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Esa búsqueda que porque él tiene autismo, entonces todo lo que uno vaya a decirle al médico, mirá, esto me llama la atención, viene del propio diagnóstico de TEA. Y en realidad hay toda una comunidad médica, que por suerte en la Argentina es cada vez más grande, de médicos que dijeron, pero pará, saquemos el autismo de lado. Si yo me pongo a investigar un poco, batería de estudios clínicos y todo lo que hay a disposición en la Argentina, que hay muchísima calidad médica y científica, a ver qué hay. ¿Por qué tiene la pancita distendida? ¿Por qué hay un proceso inflamatorio en el intestino? ¿Qué está pasando? ¿Hay una disbiosis intestinal? Sí, bueno, una intolerancia alimentaria. Ahí va, ¿qué podemos corregir? Y empieza a haber mejoras. Entonces, cognitivamente está mejor y puede aprender. Ese niño se siente mejor, puede trabajar mejor en la terapia. Claro, está Pablo Morales con nosotras, que es el presidente de la ONG TEA Activa, y bueno, hablábamos un poco de este dato que a mí me impresiona, que es que hayan aumentado los casos del espectro autista, y preguntaba a Débora si hay una explicación, ¿por qué? Sí. ¿Por qué es un mal de este tiempo o una condición de este tiempo? Mira, uno de los grandes desafíos es que haya estadísticas en Argentina. Nos tenemos que guiar por estadísticas de Estados Unidos. Allá sí está medido el autismo, de ahí viene el 1 en 36. Solamente te digo este dato. Empezaron a medirlo hace 20 años, el Ministerio de Salud de Estados Unidos. No es una estadística de una ONG, oficialmente. La primera estadística hace 20 años fue un chico en 150. 20 años después es un chico en 36. ¿Cuál es la explicación? El crecimiento es 317% en 20 años. Es impresionante. Bueno, la explicación, además de ser multifactorial, que sin duda es multifactorial, sin duda. Pero del multi, pero decime 5 cosas. Pero hay un tema, Débora, que es, vos tenés que analizar cuáles son los cambios en la humanidad por la cual suceden ciertas cosas. Y la humanidad llegó hasta acá en una evolución de millones de años. Pero en los últimos años, en los últimos centenares de años, que es nada en la evolución humana, han habido muchos cambios que la humanidad no lo está pudiendo procesar. Y lo más altamente probable, y tener en cuenta que lo que yo estoy hablando es una foto del momento. El autismo es una evolución. Lo que digamos ahora probablemente cambie más adelante. La foto del momento indica, al no haber un factor que se haya detectado científicamente, ¿por qué? Es que es una mezcla de los cambios de hábito alimenticios, los cambios de hábitos que generan estrés, los cambios tecnológicos. Esto es veneno para nuestros hijos, sobre todo en edades tempranas, pero también lo es para nosotros. Y un montón de otros cambios, para no hacerlo muy largo, esa mezcla de cosas está generando esta descendencia. Esto es una descendencia de la humanidad, ni mejor ni peor, es una descendencia. Y cuando vos ves las estadísticas, y cuando yo tengo mi propia historia, pero ya contaron, y es similar, no hace falta contar mi historia, miran la serie y van a ver una historia, porque todas las historias son diferentes, pero en el autismo están muy emparentadas. Por eso cuando nos conocimos con Alejandro hace 3, 4 días, parecía que nos conocíamos hace, de toda la vida, porque pasamos por las mismas cosas. Entonces, cuando vos ves el 1 en 36 y que va a seguir creciendo, ¿qué hacemos?
O sea, seguimos dejando que las familias se arreglen como puedan. Familias como la de Alejandro, la mía, tenemos ciertos recursos para hacernos cargo. Ustedes son periodistas, ustedes saben perfectamente las deficiencias sociales de este país. Imagínense el 90% de las familias que no tienen recursos. No pueden armar esos equipos que hablaba Dayana, que son fundamentales. Y eso nos enseña el autismo. Tenemos equipos, no sé, ustedes creo que alrededor de 15 profesionales. Nosotros tenemos 15 profesionales trabajando con nosotros, entre neurólogos, psiquiatras, maestras integradoras, distintas terapeutas, terapias alternativas que uno busca intentando incentivar a nuestros hijos. Entonces, ¿los vamos a dejar solos? Obviamente algunos nos vamos a arreglar. ¿Y el resto qué va a hacer? Claro, ¿Qué va a pasar con esas personas? Que no tienen acceso, ¿no? Y también pensaba, vos decías, bueno, las historias tienen punto de contacto, seguramente, pero también cada caso es único. No sé si te sirve un manual o una guía, no se puede replicar. No, por supuesto, porque tu hijo es único y lo que le pasa es único. Unión en el Bosque es la historia, de hecho, encima ficcionada, y ahí está, por eso te activa, apoya a Unión en el Bosque, porque está recontra bien representado lo que sucede alrededor de un chico con autismo, la redefinición de prioridades de nosotros. Todo lo que vos soñaste hacer con tu hijo, desde patear una pelota, todo no lo vas a poder hacer, al menos no como lo tenías pensado. Tenés que redefinir tu trabajo. Los actores en las posiciones que tienen en la serie tienen que cambiar todo en su vida para poder generarles un entorno propicio, porque no se puede trabajar tan directamente, tenés que trabajar con andamiajes, es realmente muy complejo. Ese duelo que decía Dayana, todo lo tuvimos que hacer. Es una palabra fea, duelo, porque no muere nadie, pero es como un duelo de tus expectativas con respecto a tu hijo. Yo me permití usarla porque ustedes la usaron, si no, no lo hubiera usado nunca. Pero los profesionales nos los dicen, ustedes están elaborando un duelo, nos lo dicen ellos. Entonces, por eso lo podemos utilizar. Entonces, cuando vos ves en Un león en el bosque, ese chiquito león, por ejemplo, ahí como está mostrado, ten en cuenta que son solo 4 horas, o sea, son 8 capítulos de 30 minutos. En 4 horas es lo que tardamos en venir acá, esperar, hacer esta nota, digamos, después la vida sigue. Ahí no se ve todo perdón la palabra, el quilombo que tenemos con las terapias. Claro. Es el equipo demencial, no es que vos tenés dinero y vas y contratás todo un equipo, vos lo tenés que armar ese equipo. Es artesanal. Vos tenés que ir a cada uno de los centros donde te dan la TCC, donde te dan la TO, donde te dan la fonología, vos tenés, y el colegio, y también querés que sea una persona y tenga algo parecido a amiguito. Entonces, es realmente demencial y eso la serie no llega a mostrarlo, solamente muestra muy inteligentemente el bolonqui que es conseguir una maestra integradora. Claro. Otro tema que no te ayuda nadie, o sea, nadie. Entonces realmente la serie muestra eso, muestra toda nuestra angustia y muestra, y perdón el exceso, les pido disculpas. No, por favor. Hay mucha pasión en todo esto. Muestra también cómo la sociedad no es mala. La sociedad no es mala. Yo estoy en contra de eso de que son unos... No, les falta información. Claro. Por la falta de información no pueden generar la empatía necesaria. Por eso es tan importante que estén acá. También recomendamos otra vez la serie. Esto es sumamente valioso. Y vos fijate, durante van a recibir muchos mensajes positivos de esta nota, de gente que me emocionó, todo. Hay todo, una cantidad de gente, no solamente el autismo, los profesionales, los familiares, todo que estamos luchando esto. Y esto es sumamente importante para concientizar. Si la gente está más concientizada y tiene más información, nos va a poder ayudar mucho más. Porque, ¿sabes qué? No sé, Alejandro, les deben preguntar, ¿cómo te ayudo? No sé cómo me tenés que ayudar. La verdad no tengo ni idea, ni yo sé cómo ayudarme. Si supiera. Pero, gracias, Paulo. Si estás un poco en tema, con un poquitito, Marina y Débora, con un granito de arena, nos ayudan un montón. En ese momento que tenemos una crisis en un restaurante. Sí, es Perdón, así. pero bueno. No, gracias por venir. Lamentablemente tenemos que cerrar porque no Tiempos tenemos... televisivos. Sí, no, qué lástima. Gracias, Dayana. Gracias, Alejandro. Gracias. Un beso a Fermín. Un beso a Fermín su hermana. y a Fátima. Sí. A Fátima. Cariño a los dos. Gracias. Y recomendamos las series a todo el que le interese esta temática, Un león en el bosque.